es viernes y el cuerpo, bueno, el cuerpo lo sabe y es viernes de cuarto grado. Para hablar de cómo llega México a este fin de semana de elecciones en 6 estados, en donde habrá elecciones a gobernador o gobernadora, dependiendo del ganador, para hablar de la situación que se vive, el ruido, para entender de mejor manera lo histórico de este proceso. Pues hay que primero saludar a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a quien le agradezco la oportunidad como todos los viernes. ¿Cómo estás, querida Yasmín? Hola Vicente, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí agradecida como siempre en este espacio y pues la atención de tu auditorio. Agradecemos muchísimo. Oye, ¿cómo llegamos a este fin de semana desde tu perspectiva? Pues mira, muy fortalecidos. Yo creo que llegamos a este gran momento, como me pareció singular como lo dijiste y me gustaría como retomarlo. Hablabas del ruido, ¿no? Y este ruido de repente que enturbia, ¿no? Un poco la mente, pero que también denota la desesperación en muchos casos, ¿no? Me pareció, importante cómo lo nombraste, porque me parece que sí llegamos así, ¿no? Con todo ese ruido, aunque también sabemos que en coyunturas como la que estamos viviendo, pues también el ruido es alegría, es fiesta, ¿no? Llegamos así y fortalecidos, por supuesto. Desde la oposición el ruido incluye hasta encuestas manoseadas para poner arriba a candidatos que están en la lona, por ejemplo, en el caso de Hidalgo. Pero bueno, para hablar precisamente de cómo llegamos a este fin de semana, a este 5 de junio de elecciones en 6 estados, tenemos invitados especiales y saludo con mucho gusto al secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN de Morena, Diego Hernández. ¿Cómo estás, Diego? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por volvernos a recibir en este espacio y saludos a todo el auditorio. ¿Cómo llega Morena a este 5 de junio? Se habla de 6 de 6, de 5 de 6, de 4 de 6. ¿Cómo se llega al 5 de junio, Diego? Pues llegamos con el 6 de 6 servido sobre la mesa. Tenemos todas las condiciones dadas en los 6 estados. En 4 tenemos una ventaja sumamente clara. En 2 se ha ido apretando y se ha ido cerrando la elección, como lo indican pues las encuestas de prácticamente todos los medios serios, salvo los que comentas tú, ¿no? Los que están sumamente cuchareados. Sobre todo hago referencia a una que salió acá en el estado de Tamaulipas, que es en donde he estado apoyando en el último mes, que en una conferencia de prensa el candidato del PAN, el Truco Verástegui, en compañía de Jorge Romero del PAN, el coordinador de la bancada allá en San Lázaro, sacando una encuesta en donde los ponen supuestamente 10 puntos arriba, pero pues la encuesta decía Aguascalientes, no Tamaulipas. Entonces, de ese tamaño son las encuestas patito que sacan. Oye, y creo que el reflejo de la oposición y de esta oposición patito, retomando precisamente lo que dice Diego, Yasmín, esto que acabo de presentar hace rato aquí en Sin Censura, le traicionó el subconsciente a Santiago Krill en conferencia de prensa, habla de que Morena anda como en los peores tiempos del PRI. Bueno, ahora son nuestros aliados y el PRI se ha exhibidos, y yo no sé cómo la gente pueda estar tan despistada que le siga apostando de alguna manera esta alianza
putrefacta y además con cabeza de vaca metido hasta el cuello en un bronconononón del que solamente lo salvaría mantener el poder en Tamaulipas, por eso están tan desesperados, o Alito Moreno por los audios publicados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en fin, yo no sé por dónde, querida Yasmín. Fíjate que es increíble, o sea, bueno, no nada más el desliz del que acabas de hablar, sino uno no entiende quién lleva las redes sociales de esos personajes. No debieron haber sacado ese video, pues, era así como corte y volvemos a empezar, ¿no? O sea, me parece que es, como habla de muy poca seriedad, ¿no? En ese sentido. Pensaría en algo, fíjate, a mí me parece que si bien están las casas encuestadoras, ¿no? Hablaba ahorita Diego y hablabas tú también, pues, de estas que están cuchareadas, que quién sabe qué. A mí me parece que hay algo que no ha aprendido la oposición y es, este pulso que podemos tener desde quienes militamos, desde quienes estamos en Morena, que es el casa por casa, ¿no? O sea, esa es la mejor encuesta. Y esa es la mística también un poco de este proyecto. Yo hacía una reflexión hace poco y ahorita a colación de que iniciábamos este espacio preguntándonos cómo llegamos hasta aquí, ¿no? O sea, cómo llega la ciudadanía, el país, porque aparte se ha vuelto un proceso más histórico que pareciera algunos otros, ¿no? O sea, se ha vuelto la gran batalla, ¿no? O sea, están puestos los ojos en esos 6 estados, pero todo el país está volcado en ello, ¿no? Digo, no es para menos, ¿no? Pero me preguntaba, pues, ¿cómo llegamos hasta aquí, pues, no? O sea, pensemos que en el 2018, ¿cuántas gobernaturas cómo quedó el mapa? Pues sí, de gobernaturas, cómo llega un momento donde se tiene que repetir Puebla, donde entra en desfase Baja California, ¿no? 2021, ¿no? O sea, recientemente, cuán cantidad de gobernaturas. Y esto habla de un pulso que es algo que no logra palparse en una encuesta, que tiene que ver con la aceptación de un proyecto que va más allá de, por más que estén tratando de plantar una narrativa donde la ciudadanía no cree en los cambios que se están palpando ya en términos, por ejemplo, de seguridad, eh, eh, en la aceptación que existe, no solamente del presidente, sino de este gran proyecto que abarca mucho más que esta, insisto, narrativa que se ha tratado de hacer ver con las ocurrencias que pudiese haber desde el gobierno federal. Es un refrendar, pues sí, la confianza, la esperanza a este proyecto en cada una de estos procesos que hemos vivido, insisto, no solamente en el 2018, sino en el 2021, en estas elecciones también que se han tenido que repetir, como, insisto, como en el caso de Puebla y como la que vamos a vivir ahora, ¿no? A mí me parece que sí hay que remontarnos para allá, porque la narrativa en esta última semana, en estas 2 últimas semanas, ha sido brutalmente, pues, de muy mala calidad, pues, ¿no? Haciendo ver el tema, sobre todo de seguridad, poniéndolo ahí fuera totalmente de lugar y con, una vez más, pues, muchísimas mentiras, ¿no? Así es, y hablando de mentiras, ya el colmo, Diego, es esta patada de ahogado de ayer, de López Obrador está coludido con el narco en un nado sincronizado asqueroso, eh, y bueno, con personajes que ya todos sabemos, Diego. Sí, pues sobre todo eso yo creo que se debe a que, como comentaba Yasmín, pues la gente en territorio ya está muy consciente, ¿no? Esta parte de que el presidente salga todos los días a dar la cara, a dar la versión real de lo que está pasando en el país y no pues las notas falsas que pues la oposición está acostumbrada a hacer desde hace muchísimos años, pues ha ido poco a poco despertando, ¿no? Que es parte de este proceso que venimos construyendo desde hace muchos años de la revolución de la conciencia. Ahorita se ve reflejado también el que la ciudadanía esté
más ávida de poder participar en estos procesos es porque ya confía en su gobierno, porque sabe que su voto sí representa, pues puede representar un cambio, ¿no? O la elección que pudiera llegar a ser en su momento, la decisión que tome. Eso por un lado. Y por el otro, pues empezar a hacer este tipo de vínculos, pues ahora sí que es aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que están denunciando esta situación? Pues los personajes que tienen a un exsecretario de Seguridad Pública preso en Nueva York, a García Luna, pues por todos los vínculos que se le comprobó con el crimen organizado. Entonces, ahora sí que son candil de la calle y oscuridad de la casa. Y en ese mismo sentido, yo creo que en el caso específico de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, también desde mi perspectiva lo están tratando de utilizar como una maña o un mecanismo que forma parte de la evolución que han tenido en el mapachismo electoral para tratar de invalidar elecciones que saben que van a perder. Entonces, ¿de qué forma pueden ellos empezar a generar una narrativa de que fue una elección o que va a ser una elección plagada de irregularidades, esto que fueron a hacer a la OEA, ¿no? Con el delincuente electoral número 1 en toda América Latina, que es Almagro, pues ¿quién le va a tener confianza a un tipo que permitió un golpe de Estado y que avaló un golpe de Estado en un país como en Bolivia? Entonces, son cuestiones que desde mi perspectiva le están tratando de jalar esta narrativa, no nada más con miras a este proceso que vamos a tener en algunos días, sino también empezando a plantear un terreno con vísperas al 2024, porque también se saben que pues van a ser los grandes perdedores en esa fecha, el próximo año en el Estado de México y Coahuila, y por supuesto en el 2024 se refrendará el triunfo y el respaldo del pueblo de México hacia nuestro movimiento. Entonces, en esta parte, pues estamos muy claros que pues van a tratar de hacer todo lo que esté en sus manos para tratar de deslegitimar lo que el pueblo pues vaya a expresar en las urnas en este próximo domingo. Y creo que por ahí andaba circulando un video de Claudio X González. Imagínense el nivel de desesperación de esta oposición, pidiéndole a la gente que salga a votar, y decía yo, pues tomémosle la palabra, hay que salir a votar, porque la clave, creo yo, estará en el nivel de participación de la gente en estos 6 estados, Yasmín. Claro, esa es la apuesta. Y no solamente en una coyuntura electoral, sino la apuesta de transformación de este país es que la gente se involucre, participe, sea parte, ¿sí? Lo hemos insistido mucho en este espacio de cuarto grado, he insistido mucho en la idea de que la democracia no solamente es participativa, sino tiene que ser protagónica. Nosotros, quienes militamos en este gran proyecto transformador, insistimos que somos los protagonistas del cambio verdadero. Y habla un poco de eso, ¿no? Insisto, más allá de salir y expresarse en la votación, hay que salir y inmiscuirnos en todos los procesos políticos de nuestro país, ¿no? Así es. De aquí al domingo, ¿de qué hay que estar al pendiente? ¿De qué se habla en Morena? ¿De qué hay que estar cautelosos o vigilantes? Lo mismo el domingo, Diego. Lastimosamente, tenemos que seguir cautelosos, pues, del tema de las casillas y de las urnas en sí mismas. Cómo se va a desarrollar el proceso en cada uno de los centros de votación. Digo lastimosamente porque, pues, en pleno 2022, cuando la democracia ya debería de estar muy avanzada y que es parte del proceso que estamos haciendo en esta cuarta transformación, tratar de profundizar ese avance democrático que se ha tenido, pues sigue habiendo una gran parte del conservadurismo que le encanta hacer fraudes electorales. Entonces, tenemos 2 elecciones, insisto, que están cerradas, ¿no? Que es Durango y Aguascalientes, cerradas, pero donde hay una ligera ventaja de nuestro movimiento. Y en el caso de Tamaulipas, que es un caso todavía un poco más de llamar la atención, que aun cuando pues los diferentes estudios dan una amplia ventaja al movimiento,
pues hay una situación de que pues es el último reducto que tiene el calderonismo a nivel nacional. Entonces, por eso se están tratando de aferrar tanto a esto, están buscando pues de manera desesperada ver cómo hacen un fraude, y ya viendo que quizá no les alcance para hacer el fraude, pues van a tratar de hacer todo lo posible para que la elección sea invalidada. Entonces, eso es, yo creo, de lo principal que nos vamos a tener que estar cuidando, el garantizar que ese día, al final, al cierre de todas las casillas, tengamos todas las actas correspondientes para evitar que pues, nos vayan a hacer alguna triquiñuela como a la que están acostumbrados a hacer, ¿no? Son tan mapaches y tan buenos mapaches electorales estos calderonistas metidos en Tamaulipas, que pues nada más se robaron la presidencia de la República en 2006, ¿no? Imagínate qué tan buenos mapaches electorales son. Entonces, ¿Y en Hidalgo? Y en Hidalgo, ahí no lo vemos tanta preocupación, ¿no? Yo creo que es una amplia ventaja también la que se tiene, no hay que Aunque el tampoco caer. periódico Reforma, nótese mi sarcasmo, pone adelante en la encuesta a Carolina Villano de Julio Menchaca. Me río porque es el colmo de esto que publica el Reforma, ¿no? Es el cinismo puro, ¿no? Incluso hasta su propio cuñado, ¿no? Dijo que cómo se iba a tomar una decisión por ese lado, que ni él votaría por su cuñada, ¿no? Entonces, pues si ni su cuñado votaría por ella, pues imagínate el resto del pueblo hidalguense, ¿no? Entonces, es una cuestión de crear escenarios en donde, pues, totalmente esquizofrénicos, incluso hasta diría yo, ¿no? Porque se van fuera de toda realidad posible. Y lo más importante es lo que comentaba Yasmín al inicio, ¿no? El palpar al sentimiento de la gente. Cuando vas casa por casa, y ese es el verdadero termómetro, más allá de la encuesta de salida, de la encuesta que circule por diversos medios, pues el termómetro real es lo que te opina la ciudadanía sobre el proceso y sobre las posturas y posiciones que tienen los diferentes candidatos y candidatas. Entonces, sí hay que estar muy pendientes, ¿no? De los centros de votación, de todas las casillas, e insistir que pues es lamentable que en pleno siglo XXI sigamos teniendo que poner mayor énfasis en el tema de la defensa de la democracia que en el promover la propia democracia. Así es. Diego, Yasmín, permítanme recibir al querido Rafael Barajas, el querido Fisgón, quien lleva precisamente las riendas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, amigo de todos, y le agradezco mucho que llegue a este cuarto grado en Sin Censura. ¿Cómo estás, Rafa? Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, me da mucho gusto además ver a Diego y a Yasmín, que son grandes amigos y grandes compañeros, y ahorita estaba escuchando lo que te contó Diego y me parece que es un análisis muy preciso. Esta es la situación que estamos enfrentando. Yo sí creo que todas las encuestas nos dan una ventaja muy amplia en 4 estados, en 2 nos dan una ventaja más apretada, pero pues claramente Morena sí se podría llevar 6 de 6, y obviamente la duda o la preocupación que tenemos es pues la operación de los grupos políticos internos, de los grupos locales, la actitud del INE, la campaña de la prensa, en fin. El INE, o sea, el INE sigue siendo todavía una zancadilla, este INE de Lorenzo Córdoba, porque él con bombo y platillo anunció que todo está listo para la jornada electoral del domingo, obviamente con el sarcasmo que me caracteriza, Rafael. Sí, fíjate que hay una cosa que hay que revisar con mucho cuidado. Ellos están implementando el voto electrónico en 2 de los estados en los que la elección es más delicada, que son Tamaulipas y Aguascalientes, si mal no recuerdo, ¿no? Pues bueno, son cosas que hay que revisar cómo lo están implementando, ¿no? Porque no, es decir, perdón por lo que voy a decir, pero me temo que tenemos fuertes razones para no tener confianza en la imparcialidad del árbitro. Este es un árbitro, vamos, hemos visto a Ciro Murayama asistir a sesiones de partido y también a Lorenzo Córdoba asistir a sesiones de grupos parlamentarios, es decir, más parcialidad difícilmente vas a encontrar en otras latitudes.
6 de 6, Rafa. Mira, O sea, me dices que es posible, pero ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es el feeling? ¿Cómo palpas el ambiente al interior del movimiento? Mira, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Hidalgo y en Tamaulipas, el ambiente es festivo, ¿eh? La gente está está convencida de que no de que va a ganar, de que va a arrasar, ¿no? Y sí se percibe en el casa por casa un sesgo muy claro hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. En Aguascalientes estamos ante un fenómeno, porque en Aguascalientes empezamos 28 puntos abajo y Nora Rubalcaba no solamente empató, sino que ya va arriba. Y toda la gente que está yendo en el casa por casa en Aguascalientes nos dice que pues sí hay una muy buena posibilidad de triunfo. Y obviamente en Durango es un poco más apretado, está como muy dividido el voto, ¿no? Pero es claro que una de las cosas que más nos preocupan es Tamaulipas, porque ahí está operando claramente pues el gobernador y está incluso lo que ya se ha denunciado en varias ocasiones, es decir, han lanzado procesos jurídicos, judiciales, contra gente del Movimiento de Regeneración Nacional, procesos que son totalmente amañados, que no tienen ningún fundamento, que en cuanto pase la elección se van a diluir, pero que sirven para el trámite electoral, ¿no? Para meter ruido y para paralizar en parte a ciertos actores del Movimiento de Regeneración Nacional. El caso de Tamaulipas a mí realmente me preocupa mucho. Déjame planteártelo para también seguir con el diálogo con Yasmín y Diego, pero déjame planteártelo a ti, Rafa. Y no quiero ser ave de mal agüero, ¿no? Al contrario, ¿qué parte no se entiende que yo les he dicho que no se puede apostar por lo que no ha servido en esos estados en donde no gobierna Morena, en donde gobierna el PAN, el PRI y el PAN-RD en el caso de Quintana Roo? ¿Qué significaría una gran victoria o cómo se entendería una derrota para el movimiento? ¿Es a través de números, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6? ¿Cómo? Porque también se vienen las narrativas de la oposición. Yo decía hace rato, si Morena se lleva 4 de 6, la oposición va a decir, gran victoria porque no permitimos que ganara carro completo Morena y le arrebatamos 2, aunque sea una barbaridad eso, aunque no se la crean ni ellos. Y si es 6 de 6, seguirán insistiendo en esta patraña de que, por ejemplo, López Obrador, el presidente de México, está coludido con el narco y que el narco es el que está metiendo la mano para que gane Morena. ¿O cómo la ves tú? Sí, no, está clarísimo que esa es la narrativa que nos van a soltar. Está claro que el 4 de 6 ya lo quieren manejar como un triunfo, como una victoria, y me recuerda una vieja anécdota del béisbol, de que en una ocasión creo que los Diablos Rojos le estaban ganando a otro equipo por 12 carreras a 0, ¿no? Fue una cosa así brutal, y de repente la gente en el estadio, los partidarios de los Diablos Rojos le empezaron a gritar a los fans del otro equipo, 13, como diciendo, pues les vamos a meter, y como no metieron la otra carrera, cuando terminó el juego, uno de los fans del otro equipo decía, pues tomen sus 13, ¿no? Como si hubiera sido el gran triunfo, ¿no? Y es claro que es decir, el triunfo de Morena ya se dio, incluso en el supuesto de que no se ganaran Durango y Aguascalientes. Es decir, el solo hecho de que tú tengas un voto al 50%, ¿sí? Un voto tan dividido, te habla de que Morena ya se instaló en esos estados y ya tiene cómo empezar a trabajar y ya tiene cómo organizar una oposición en esos estados. Es decir, en el caso de Aguascalientes, lo que es un hecho es que ya
se le quitó el Estado al PAN. El monopolio que tenía el PAN ya no lo va a tener, ¿no? Y por supuesto que esto es una de estas cosas que pueden ocurrir en los procesos electorales y que ya se dio. Entonces, yo no, a mí me parece que el triunfo ya está. Ahora bien, es un hecho que el problema de fondo va a ser la narrativa que están armando, que han armado y que van a seguir armando. Yo estoy convencido de que el discurso de que Morena es un narcogobierno, pues es obviamente se da a dos niveles, tiene dos objetivos. El primero es busca pegar de manera rápida en las elecciones en el corto plazo. Y aquí quien dio la narrativa de manera clara fue el candidato del PRIAN en Durango, que dijo, hay que buscar hacer daño en el corto plazo. Es decir, obviamente él se refería a una estrategia contra la candidata Marina Vitela, pero esto también aplica para esta narrativa a más largo plazo, para esta narrativa sobre el narcogobierno. ¿Cómo desacreditas rápidamente a alguien? Pues lo acusas de narco, ¿no? Es decir, lo acusas de que es un delincuentazo. No, aunque no tengas pruebas, pero buscas sembrar la duda en el corto plazo. Y aquí es increíble porque no necesitan tener pruebas, es decir, lo que necesitan es tener el aparato mediático para implantar esa narrativa. Y es claro que ha sido un nado sincronizado. Es decir, Claudio X González se lanzó el otro día en un video a decir que Morena tenía vínculos con el crimen organizado. Vimos un reportaje del País, vimos además las acusaciones de Alito Moreno, hemos visto las acusaciones de Cabeza de Vaca contra Américo Villarreal y vimos el día de ayer el nado sincronizado de Francisco Labastida Ochoa y Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que a mí me pareció verdaderamente fantástico, porque si tú recuerdas el caso de Francisco Labastida Ochoa, este señor fue gobernador del estado de Sinaloa cuando agarraron a Félix Gallardo, y entre las gentes que agarraron cuando detuvieron a Félix Gallardo estaban funcionarios de seguridad del gobierno de La Bastida como Arturo Moreno, Robespierre Lizárraga, Enrique Corza, y La Bastida se disculpó diciendo, pues me fallaron los informadores. Entonces sí se puede decir que si alguna vez, si alguien inaugura las historias de los narcoestados, pues fue precisamente uno de los, fue La Bastida, uno de los que están acusando ahorita a Morena de que está construyendo un narcoestado. Es una cosa increíble. Y yo sí creo claramente que toda esta construcción es básicamente lo que en psicoanálisis llaman un proceso de proyección, es un mecanismo de proyección. Es decir, lo que tú eres se lo endilgas a la otra parte, porque hasta donde sabemos, y creo que tenemos muy buena información al respecto, es decir, quien sí está metido en procesos, en relaciones fuertes con el pasado, pues han sido el PRI y el PAN. El caso del PAN es verdaderamente increíble. El caso del PAN tienes a varios personajes importantes del régimen pasado que están consignados en Estados Unidos por tráfico, por vínculos por colusión con el crimen organizado. Está el caso de Genaro García Luna, por supuesto, está el de Cárdenas Palomino, está el de Facundo Rosas, está el de Iván Reyes, que Iván Reyes, hay que decirlo, ya se declaró culpable, él ya dijo que sí, que él había sido informante del narcotráfico y todo eso. Es una cosa increíble. Y tienes casos, es decir, aquí hay un caso, hay casos que son muy claros de que hubo denuncias al principio del sexenio de Felipe Calderón, gente que le fue a decir a Felipe Calderón que tenían información de que estaba coludido García Luna con grupos del crimen organizado, y que la respuesta de Felipe Calderón, la respuesta del régimen fue meterlos a la cárcel. Está el caso de Javier Herrera Valles, que es un caso muy notorio, y está el caso del general Tomás Ángeles de Aguajare, que es un hombre muy respetable. Entonces, es decir, en el sexenio de Felipe Calderón teníamos toda esa información.
teníamos todos esos datos y ahorita no tienen absolutamente nada. Es decir, lo que están sacando a colación, están armando todo este discurso a partir realmente de cosas verdaderamente muy triviales. Decir, por ejemplo, que la estrategia de abrazos no balazos es una estrategia que favorece al narcotráfico, como si no estuviera dando resultados concretos en términos de combate al crimen organizado, de combate a la delincuencia. Ha bajado la criminalidad en México después de un esfuerzo enorme, ha empezado a bajar la criminalidad y entonces utilizan esa narrativa para decir que Andrés está coludido con el crimen organizado. El día de ayer alguien dijo algo que es fantástico. Creo que fue el propio Labastida el que lo dijo. Es que ya van 5 veces que viaja a Badiraguato, que es un pueblo pequeño. No sé si fue Labastida o si fue Porfirio Muñoz Ledo. La misma Carmen, la misma Carmen Aristegui le parece sospechoso tantas vueltas a Badiraguato. Perdón, y el caso de Badiraguato para mí es muy claro. Es decir, Badiraguato es un símbolo. Es el símbolo de lo que fue la cuna del narcotráfico. Ir allá y hablar con la gente es básicamente la búsqueda de una salida pacífica en la región. Entonces, perdón, a mí me parece que darle esa lectura de que se está trabajando, de que eso se debe a que Andrés, imagínate, a que Andrés iría a Badiraguato a recibir órdenes de la mamá del Chapo Guzmán. Date cuenta del despropósito que es eso, ¿no? Es decir, yo entiendo lo que está haciendo Andrés, lo entiendo así. Lo que está diciendo es, estamos buscando una salida pacífica, una salida negociada, estamos buscando cambiar todas estas lógicas. Sacar esa conclusión me parece verdaderamente muy perverso. Y la mala fe de la prensa de la derecha queda muy clara en esta primera plana que sacaron el otro día los señores del Reforma, que de repente te dicen, en el sexenio en el trienio de Claudia Sheinbaum se ha dado el mayor índice de violencia que ha habido en la Ciudad de México. Sí, porque si tú sumas todas las muertes, bueno, pues ha habido muchas, pero el tema de fondo es que y son todas lamentables, el tema de fondo es que a Claudia le entregan la Ciudad de México con un índice de homicidios altísimo. El índice era realmente muy, muy alto. Y lo que no dice esa nota, toda esa nota está hecha básicamente para ocultar que Claudia Sheinbaum siguió una política de combate al crimen organizado, de combate a la delincuencia, que le ha dado grandes resultados, que ha hecho que bajaran los homicidios en la Ciudad de México 64%, que es un hecho, además, que en esta acusación de que estamos ante un narcogobierno se da cuando empezamos a tener datos sólidos de que empieza a funcionar la estrategia de combate al crimen organizado. Se da poco después de que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informa que en 3 años de gobierno se ha logrado una disminución del 32.3% en incidencia delictiva y destaca el homicidio doloso con una baja del 4%. Los delitos del Fuero Federal bajaron 28.4%. Una de las cosas que dice Rosa Isela es que los homicidios dolosos disminuyen 171%. Entonces, estamos ante el abril pasado, fue el mes más bajo de homicidios en todo lo que va del sexenio. Es decir, la estrategia empieza a funcionar. Y hay una cosa que no dicen estos señores, que los estados del país que siguen concentrando el mayor número de homicidios dolosos son Michoacán, donde hubo un repunte por la transición, por el cambio, y esto suele ocurrir, pero muchos de esos son estados gobernados por el PAN y por el PRI. Guanajuato, Estado de México, Jalisco, es decir, ahí se concentra un número altísimo de delitos. Y hay una cosa que hay que decir, en el caso de Guanajuato, que ha sido realmente uno de los primeros lugares, ¿no? Lo que tenemos es que el fiscal, que se llama Carlos Amarripa, está siendo investigado, porque es en su gestión en la que ese estado se convirtió en el más violento del país por las disputas de los cárteles de la droga. Entonces, bueno, son todas estas cosas las que hay que revisar. Y a mí me parece que está muy claro el relato que nos están tratando de imponer. Y es un relato que lo que busca es simplemente sustituir
echarte a perder los datos que realmente apuntan a que se está finalmente empezando a bajar la curva delictiva. Y claro, ¿qué te dicen los señores del otro lado? Te dicen, no, es que López Obrador prometió acabar con el crimen en una semana. Eso nadie lo prometió nunca. Digo, ¿de qué están hablando? Se inventan promesas que no existieron. Están planteando cosas que son verdaderamente mentirosas. Y, por supuesto, lo más grave es que acusan sin pruebas. Y yo estoy convencido de que van a mantener esta narrativa hasta el domingo y que después del domingo van a arreciar con esta narrativa. Necesitan hacerlo, porque para el PRIAN, sobre todo para el grupo de Felipe Calderón, no es una buena noticia que empiece a bajar la violencia en la nación. Eso es lo que está. Qué fuerte lo que acabas de decir, querido Rafael. Yasmín, Rafa se ha mencionado algo muy interesante, el caso de Aguascalientes, y creo que es algo lo que se tiene que trabajar después, inmediatamente después de estas elecciones del 5 de junio. Apostarle nuevamente a las bases o seguirle apostando a las bases, dependiendo de cuál sea el caso, y cómo desde abajo sí se puede remontar en una batalla que parecía perdida desde el principio. Y creo que mucho de eso está en manos precisamente de ustedes, desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y creo que está para la reflexión y para el aprendizaje, ¿no? Como lo planteaba Rafael, Yasmín. Por supuesto, y precisamente Rafael lo planteaba en función a esta cómo fue subiendo, ¿no? La aprobación a este proyecto, en este lapso del proceso electoral, pero salía a colación a esto donde tú decías: "Bueno, pues sí, se van a ganar, no gana, ¿cómo va a quedar, el proyecto, transformador de Morena después de este fin de semana?". Y a mí me parece que hay algo singular que habría que, resaltar. Más allá del resultado que se obtenga el domingo, la realidad es que se ha ganado mucho, porque se ha ganado la idea de este eslogan que se tiene de que somos la esperanza de México, ha cobrado bastante fuerza. O sea, se puede palpar que hay formas distintas de gobernar, se puede palpar que hay formas distintas de hacer una campaña, se puede palpar un proyecto distinto, se puede palpar que estamos haciendo historia y no solamente como eslogan, sino se hace historia porque estas elecciones que hemos vivido a partir del 21 y esta que estamos viviendo ahora han sido las primeras en la historia después de muchos años donde, por ejemplo, el ejecutivo no mete las manos. Eso a mí me parece que ya es un triunfo, ¿no? Y que la ciudadanía se esté dando cuenta de eso es impactante. Claro que sí, desde el instituto corresponde empezar a enfatizar estas cosas, resaltar este tipo de cosas, porque ahí está en el sentir, lo decíamos de inicio, ¿no? Donde la encuesta está casa por casa. Este sentir, este pulso que se tiene desde la ciudadanía, tiene que ver con poder resaltar estos matices, ¿no? O sea, es decir, la elección, estos procesos han sido históricos porque hemos podido ver que sí se puede hacer de otra manera, ¿no? A mí me parece que eso ya tiene mucho. Fíjate, por ejemplo, estar pasando este proceso electoral en medio de una discusión, ponían ahorita ustedes como el foco en el INE, ¿no? O sea, es decir, la ciudadanía está volteando a ver qué está haciendo el INE, porque estamos en medio de una discusión de una reforma sobre ese órgano. Estamos en medio de una discusión de replantearnos una forma distinta de temas electorales, ¿no? A mí me parece que eso ya es un triunfo, no de Morena, sino de un proyecto transformador, ¿no? Y suponiendo, Diego, que no se ganara, por ejemplo, Durango o Aguascalientes, con una tan impresionante, lo digo con mucha responsabilidad, tan impresionante campaña de Nora Rubalcaba, pues si no es este 5 de junio, será en la próxima, pero creo que queda establecido como una fuerza política que no existía antes
en estados como Aguascalientes, y me refiero a Morena, Diego. Sí, pues yo sigo convencido de que Aguascalientes lo vamos a ganar, a riesgo de sonar presuntuoso el comentario, pero por una situación muy clara. Una, lo que comentaba el FIS sobre el repunte que se ha tenido. En noviembre estábamos 28 puntos abajo, ahora nos sitúan un poquito por arriba de la contrincante, pero sobre todo ahí algo que influyó mucho y que fue de una gran altura de miras desde mi perspectiva fue la declinación de la candidata del Verde y del PT a la gubernatura, que se sumó al proyecto de Nora. Eso yo creo que va a ser la cereza en el pastel y que va a garantizar que se pueda tener este triunfo. Y si en dado caso, en un hipotético caso muy lejano desde mi perspectiva, que no se llegara a hacer, pues ya es abrirle la puerta al movimiento hacia el Bajío, ¿no? Que sigue siendo el único reducto ya que le quedará a la oposición, toda esta parte de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, que siguen aferrados ahí, pero si se gana Aguascalientes, pues ya no vamos a tener medio pie adentro, vamos a tener el cuerpo entero adentro del Bajío, y eso seguramente será y se verá reflejado en el proceso del 2024, que están justamente en juego, que se jugarán Jalisco y Guanajuato en específico. Entonces, yo creo que es una oportunidad increíble que tiene el movimiento en estos momentos para, pues, poco a poco ir ganando más terreno, y sobre todo, pues, nos habla del buen trabajo que ha hecho nuestro movimiento, ¿no? Yo creo que ahorita nuestro movimiento se encuentra en la mejor etapa posterior al 2018. La gran mayoría de compañeras y compañeros hemos cerrado filas en torno a este proyecto, entendiendo que, pues, más allá de las diferencias personales que siempre se van a tener, no nada más en Morena, sino en el resto de institutos políticos y en cualquier organización política en la que uno participe, pues lo más importante es defender el proyecto que estamos visualizando, porque yo creo que muchos no estamos pensando en que la cuarta transformación dure al 2030, porque estoy seguro que en el 2024 nuevamente volveremos a ganar la presidencia de la República, sino que estamos visualizando un proyecto de transformación que tiene que seguirse hasta el 2050 para poder lograr estos cambios. Y en 3 años se han logrado tantos avances en materia de seguridad, atacando las causas que generaron toda esta violencia sin sentido iniciada por Calderón, pues imagínate en 15, en 20 años, ¿no? Ya con 2, 3 generaciones que empiecen a vivir en un mundo y en un México, pues, más tranquilo, más digno, que haya más paz, que haya más justicia, y sobre todo donde la democracia, pues, funja el deber que tiene que ser, el que sea pues el poder del pueblo expresado en las urnas. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho. Esto que comentaba Yasmín, por supuesto, es fundamental. Pasando este proceso electoral, pues nos meteremos de lleno a la campaña para difundir con la ciudadanía la reforma electoral, y sobre todo el seguir señalando todas las tropelías que ha hecho el INE y que seguramente se las volverá a gastar, como suelen hacerlo, del lado antidemocrático de la historia, pues tratando de hacer los cochupos que puedan para seguir favoreciendo a los intereses de sus patrones políticos, ¿no? Del PRI, del PAN, el PRD ya ni lo menciono porque ese ya prácticamente está sepultado, y por supuesto de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que ahora ya empiezan a ver los conservadores como la opción para construir con miras al 2024, sabiendo que todo lo demás pues lo van a tener prácticamente perdido. Rafael Barajas, ¿con qué reflexión dejamos a la audiencia rumbo al domingo? Mira, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener claro es que ya ganamos, digamos, a la opinión pública, o ya ganamos el voto, o a una parte, ya convencimos en Morena a una parte importante de la ciudadanía. Esto no quiere decir que hayamos ganado la elección. Para ganar la elección tenemos que sobreponernos a los fraudes electorales, a las maniobras locales, a las campañas de prensa. Entonces, esto solo lo podremos lograr si la gente vota masivamente. Entonces, lo que les pedimos, y es curioso porque en esto coincidimos hasta con Claudio X González, ¿no? Sí. Lo que les pedimos es que vayan a votar masivamente, que vayan a ejercer el voto, porque en la medida en la que la ciudadanía vota masivamente, el fraude se vuelve imposible. Es decir,
si la gente duda o se amedrenta, queda en casa, etcétera, tienen un margen de maniobra mucho más amplio que el que pueden tener si la gente realmente se moviliza. Y yo sí creo que sí es importante ratificar el triunfo en los 4 estados en los que hay una amplia ventaja, y yo sí creo también que es muy posible que este domingo se ganen 6 de 6. Y si se ganan 6 de 6, el golpe político al PRI, al PAN y al PRD es muy fuerte, ¿no? Y debo confesarte algo, me preocuparía un poco que ganáramos los 6 de 6, porque si ganamos los 6 de 6 corremos el riesgo de confiarnos y correríamos el riesgo de no ver qué tan agresivo es el grupo opositor, el PRIAN-RD, ¿no? Entonces, bueno, es decir, yo espero que se ganen los 6 de 6, pero si se ganan los 6 de 6, nuestro problema va a ser no confiarnos para la siguiente, porque viene el año entrante, entre otras cosas, la elección en el Estado de México, que va a ser posiblemente la madre de todas las batallas, ¿no? Es una elección muy complicada, es una elección muy difícil. Es el electorado más numeroso del país y además pues, es claramente uno de los bastiones del viejo PRI. Nosotros en Sin Censura tendremos cobertura especial de este domingo de elecciones en 6 estados desde temprano para que esté al pendiente de nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y siempre la invitación abierta para los 3. Ojalá que se pueda y que nos acompañen, y nosotros pues estaremos informando desde los diferentes estados y de cualquier situación que amerite ser dado a conocer a la audiencia. Y antes de despedirnos, déjame abusar de tu generosidad, Rafa, porque si no lo saco se me hace cáncer. Dice el presidente que su pecho no es bodega, el mío tampoco. Bueno, ahí te va. Y tienes todo el derecho de decirme, no me quiero meter en eso, Vicente, ahorita estamos en otras cosas, pero hoy el presidente fue durísimo al responderle a Porfirio Muñoz Ledo, a Francisco Labastida Ochoa, y fue durísimo con Carmen Aristegui. Tú, en algún momento, después de la publicación de la investigación colgada con inferencias de los chocolates Rocío y la Casa Gris, rentada por el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston, le dijiste a Carmen Aristegui, te usaron y te metiste el pie. Yo he sido muy crítico de la entrevista con la que resucita Carmen Aristegui, políticamente hablando, a Francisco Labastida, y de cómo van de tú no tienes pruebas menos yo, a querría decir que el propio presidente está gestionando cosas con el narco en Badiraguato, porque es muy extraño tantas visitas a este lugar con 5,000 habitantes. A mí ya no me funciona eso de que le metieron el pie o que la usaron. No. La verdad que creo que hoy Carmen está exhibida a sí misma. ¿Qué piensas tú, Rafael? Mira, yo estoy yo creo que tienes razón. Yo creo que el trabajo de un periodista se tiene que sostener con el tiempo. Y es un trabajo muy delicado. Es decir, todo periodista construye su credibilidad a lo largo de décadas, a lo largo de toda la vida, a lo largo de años. Pero es un hecho que esta credibilidad se puede perder en 5 minutos. La puedes perder con mucha rapidez. Si haces, y ojo, tú lo sabes, es una profesión en la que todos estamos expuestos a cometer errores, estamos dispuestos a trabajar, a entregar todo, etcétera, pero estás expuesto todo el tiempo a cometer errores. Y yo sí creo que cuando uno comete errores, pues uno se disculpa. Uno dice, oye, pues no, pues metí la pata y tal. Y en una de esas, y hasta tienes que renunciar, como dice Álvaro Delgado. En una de esas, si el error es verdaderamente gordo, tienes que llegar con la renuncia por delante. Y yo sí creo que Carmen, en todo este
periodo, asumió una actitud que es muy cuestionable, y es curioso porque es una actitud que tiene que ver con esta lógica que fue dominante en tiempos neoliberales, de que no hay que tomar partido, que hay que ser parejeros, hay que pegarles a todos, no te tienes que, que nadie vea que te acercas a una postura política, sino que tienes que mantener una objetividad absoluta. Y para ratificar que tienes esa objetividad, les tienes que pegar a todos por igual. Perdón, pero eso, si tú te fijas, es un principio de injusticia enorme. Tratar con el mismo rasero o juzgar de la misma manera a actores que son éticamente distintos es un principio de injusticia brutal. Y yo creo que eso es lo que está haciendo ella. Se metió en esta dinámica y ya no va a salir. Yo creo que no está saliendo. Y me parece que está cometiendo actos de leso periodismo. Es decir, está cometiendo, está haciendo cosas que son poco profesionales y que son poco sustentables. Esta entrevista que le dio la Bastida a Carmen Aristegui, me parece que es un error de la Bastida y me parece que es un error enorme de Carmen Aristegui. Porque no puedes, es decir, hacer acusaciones tan graves sin dar pruebas sólidas, con puras inferencias. Yo te recuerdo que cuando se echó a andar el sexenio de Calderón, desde el inicio del sexenio tuvimos indicios y testimonios duros de que había vínculos con el crimen organizado, tal. Y no fue sino hasta muy avanzado el sexenio, cuando ya teníamos datos muy concretos de cómo estaba actuando el cártel de Sinaloa, que empezamos a hablar abiertamente de los posibles vínculos de Calderón con el crimen, del gobierno de Calderón con el crimen organizado, de ciertos actores del gobierno de Calderón con el crimen organizado. Y la verdad es que estos elementos son, entre otras cosas, fueron públicos y son lo que tiene a todos los superpolicías de Calderón o en la cárcel o fugados, ¿no? Es decir, eso estaba como muy claramente establecido. Ahorita, las acusaciones que se han hecho son de una frivolidad que son verdaderamente increíbles. Es de una frivolidad increíble. Es decir, yo estoy muy sorprendido. Y me parece que sí estamos ante, ante el deterioro no de una, sino de varias carreras periodísticas. Es más, de todo un sistema de medios y de todo un sistema de prensa. Todo ese sistema está siendo cuestionado por primera vez. Y hay que decirlo, mira, durante décadas se acostumbraron a soltar lo que querían decir y no había absolutamente nadie que los contradijera. No había absolutamente nadie que les pudiera hacer un contrapeso. Y ahora hay varios. Uno de ellos es, por supuesto, la conferencia mañanera, ¿no? Y la autoridad moral se gana con el tiempo. También la puedes perder muy rápidamente, ¿eh? Pero si tienes autoridad moral, te puedes defender, ¿no? Ya varios golpes de credibilidad, yo creo que son pocas las carreras que lo soportan y me parece que estamos asistiendo a un proceso de transición. Lo que estamos viendo es una cosa muy peculiar. Durante décadas, las campañas de descrédito básicamente desacreditaban al sujeto al que iban dirigidas las campañas. Hoy estamos viendo que estas campañas de descrédito también empiezan a afectar a quienes las ejercen, a quienes las echan a andar. Yo sí veo en esta escaramuza que se está dando, veo muy lastimado el crédito de Porfirio Muñoz Ledo, veo muy lastimado el crédito de Francisco Labastida Ochoa, ya no digamos el de Alito Moreno, ya no digamos el de Claudio X González, ¿no? Y también el crédito de varios periodistas. En fin. Esto es lo que yo veo y me parece, bueno, me parece que tenemos que replantearnos la forma de hacer periodismo en nuestro país.
tenemos que replantearnos lo de fondo y hay una cosa que yo sí quiero señalar. Es decir, la izquierda en México tiene, digamos, tiene figuras éticas, tal, pero siempre tiene un riesgo. Y el riesgo tiene que ver, entre otras cosas, con esta lógica, con la tradicional lógica sectaria. Es decir, tenemos que replantearnos qué tipo de país queremos. Lo que está muy claro aquí es que está en litigio el tipo de país que queremos tener. Estamos a grandes rasgos ante dos proyectos de nación. El proyecto de Claudia X González, que es el mismo proyecto del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, y el proyecto que presenta Andrés Manuel López Obrador. Y también en este proyecto de nación está a debate qué tipo de prensa y qué tipo de periodismo vamos a tener en nuestro país. Yo sí creo que el periodismo que se fraguó en la era neoliberal y que es un periodismo que priorizó por sobre todas las cosas el dinero, porque incluso se trató a la información como una cuestión de dinero. Se traducía en rating, se traducía en, en posibilidades de anunciantes, etcétera. Bueno, todo eso, por supuesto que está en crisis. Y yo sí creo que la gente, hay un sector de la ciudadanía que sigue en ese canal, ¿no? Pero hay un sector de la ciudadanía que ya exige que los periodistas se comprometan con la verdad. Y eso es toda la diferencia. Y es muy importante. Yo para cerrar me gustaría decir que en algún momento un servidor también estaba en esa dinámica. Sí, te creo. Y en esa dinámica tal vez cometí excesos, por los que debo de ofrecer disculpas, por los que no le saco. Ha habido una campaña últimamente para decir que yo no soy lo suficientemente puro y que en algún momento criticaba duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Era en esa búsqueda de criticarlos a todos. Sí, claro. En una idea errónea de lo que exige esta nueva era de la comunicación y de la democratización de los medios. Y en ese sentido, espero que aprecien cuando les digo, no me crean ni a mí a ojos cerrados. Con esa humildad les ofrezco. Pero, Vicente, mi frase de que no me creen ni a mí a ojos cerrados, perdón. Meme Yamel y tú son un ejemplo de cómo efectivamente el periodismo se puede reciclar y puede cambiar y de cómo de repente la gente dice, bueno, oye, me equivoqué en esto, tal, y perdón, eso a mí me parece muy valioso. A mí me da mucha risa cuando la gente dentro de Morena empieza a sacar currículums y te dice, no, es que fulano no estuvo en un principio, tal, perdón, es un movimiento amplio, es un movimiento plural y es un movimiento en constante evolución y así lo tenemos que entender. Y hay cosas que tenemos que entender dentro del movimiento y que tienen que ver con lo siguiente. Si no se da esa evolución, no va a cambiar el país. Y tenemos que aceptar a la gente además que le entra estas cosas. A mí me parece que eso es muy importante. La honestidad, todos los periodistas nos equivocamos, todos. Lo que es importante es decir, ¿sabes qué? Me equivoqué y ahora pienso esto y ahora lo planteo así. Y es lo correcto. Pues te agradezco que seas generoso en ese sentido, Rafael, y también agradezco a la gente que nos critica para exigirnos ser cada vez más transparentes, más honestos, mejores frente a ustedes. Mi querida Yasmín Ugalde, mi querido Diego, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, Yasmín, a que se sume a los esfuerzos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sobre todo en estos momentos estelares, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto, como siempre, invitamos a que nos sigan en las distintas plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, también en los distintos canales y como siempre, insistiré en que le echen una visitada a este sitio Morenflix, así como el otro, pero en Chairo, y ahí verán contenidos que nos permiten un poquito tener más elementos para el análisis de la coyuntura sobre todo. Y por supuesto,
supuesto, la próxima semana tendremos también en estos espacios, pues, distintos análisis, distintos balances de lo que va a ocurrir este domingo en nuestro país. Gracias, Yasmín. Diego Hernández, para despedirnos, ¿cómo te despides? Pues bueno, invitando a la ciudadanía que ejerza su derecho el próximo domingo. Tenemos que seguir avanzando en esta parte de seguir profundizando la democracia en el país. Yo estoy seguro y convencido de que estamos viviendo una nueva era de la democracia en México, y el salir a votar, como lo comentaron también hace rato, pues reduce también mucho el riesgo de un probable fraude electoral en cualquiera de los 6 estados que va a haber contienda el próximo domingo. Y sobre todo en donde están más cerrados o en donde se ha pues profundizado la guerra sucia en contra de las y los candidatos de Morena, decirle a la ciudadanía que no hay que caer en psicosis, que aun cuando estén tratando de aplicar todas las artimañas posibles, tiene que ser una fiesta democrática el próximo domingo, y sobre todo tenemos que hacer una revolución en las urnas. Claro que sí, y a ti, Rafael, te agradezco siempre tu generosidad para poder generar este espacio, Cuarto Grado, en donde sí hablamos de las cosas que los de tercer grado no se atreven, no les interesa o no les conviene. Entendió el que entendió, Rafa. Muy bien, estamos de acuerdo. Te agradezco y estamos al pendiente, y por favor sigan a Rafa en @FisgónMonero, y listos para el domingo. Ya estaremos platicando de los resultados. Te mando un abrazo, Rafa, te mando un abrazo. Diego, gracias, Yasmín. Buenas noches, cuídense mucho y éxito. Un abrazo muy cariñoso. Hasta luego. Y muchas gracias, Vicente, por el trabajo que Saludos a todos. Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.